Bien inspirados y el material que voy a estar utilizando para tejer esta linda, es como un suétercito muy ligero o lo podemos llamar también como blusa otoñal justamente para esta temporada que ya está por comenzar. Y voy a estar utilizando este estambre que es de la marca Capadocia. Es un estambre 100% de acrílico, son 100 gramos por madeja y es una madeja del número 2. Aquí viene. Voy a estar utilizando aproximadamente 550 gramos para tejer esta talla, que es una talla aproximadamente entre ML. Aquí es súper importante, no te doy una talla específica porque se teje básicamente a tu gusto. Entonces la puedes variar, te voy a explicar después cómo la puedes ir adaptando a la talla que tú necesites. La talla te digo que yo estoy manejando es una talla no muy holgada, pero tampoco muy pegadita, porque al final no deja de ser un tipo blusa, no es un suéter tan holgado, ¿ok? Pero también lo puedes adaptar a tu gusto. Entonces, para la talla que yo estoy manejando, en la imagen que vas a ver, pues es una talla ML aproximadamente. Voy a estar utilizando un ganchillo del número 4, unas tijeras, dos marcadores, de 2 a 4 marcadores y una cinta métrica. Súper importante, como siempre que tejemos prendas, irnos midiendo. Por eso te digo que lo puedes adaptar a todas las tallas y a los gustos que quieras. Es demás, si lo quieres más largo, lo puedes hacer más largo. Si lo quieres más corto, lo puedes hacer más corto, igual a lo ancho. Entonces, por eso te digo que esta es más que darte una talla, esta tú la puedes adaptar a la medida que tú quieras y a tu gusto. Entonces, súper importante, una cinta métrica para estarnos midiendo, ¿ok? Y básicamente este es todo el material que voy a estar utilizando. Obviamente nuestra aguja estambrera para poder unir las piezas, ¿ok? Pero básicamente es todo el material que vamos a estar utilizando. Es súper sencillo y estoy segura que te va a encantar. Ahora sí vamos a conocer el paso a paso y la forma en cómo vamos a tejerlo. Bien inspirados, pues básicamente nuestro suéter ligero que vamos a hacer en este tutorial va de la siguiente manera. Yo no soy muy buena dibujando, pero más o menos quiero explicarles cómo es la idea porque es muy sencillo de tejerlo. Son solamente 4 partes las que vamos a tejer, que es básicamente, miren, esta es la idea. Ya les dije que no soy muy buena dibujando, pero bueno, esta es la idea de nuestro suétercito ligero. En este caso son 2 piezas, tanto la de frente como la de espaldas, o la delantera y la trasera, como ustedes la ubiquen. El mío está midiendo de largo 50 centímetros y de ancho 54 centímetros. Aquí es súper importante que te midas. Yo siempre les digo, tomen de referencia alguna prenda que tenga el tamaño de cómo ustedes quieren que su prenda sea. Así entonces pueden tomar de referencia esas medidas y así les va a quedar en cuanto a lo sueltito, lo largo y todo ese. Así se pueden dar como una referencia, por así decirlo. Entonces, bueno, el mío está midiendo así, les digo, de largo 50 centímetros y de ancho 54 centímetros. Las piezas son igualitas, de hecho se inician igual las 4 piezas, también las mangas, y se finalizan de diferente manera, nada más en la cuestión de las mangas. La parte del rectángulo de la parte de adelante y de atrás es igualita, totalmente igual. De las mangas la única diferencia es que termina con la parte del resorte, que en este caso estoy tomando 4 centímetros de resorte, creo que aquí no lo anoté. Bueno, aquí en mis garabatos dice. Pero bueno, de largo está midiendo 45 centímetros mi manga y de ancho está midiendo 40 centímetros. Más el resorte, o sea, son 45 más aparte los 4 centímetros, en este caso serán 49 de largo en total. Aquí también es bien importante que tú te midas cómo va quedando lo largo de tu manga y aparte le agregues 4 centímetros, o sea, te va a quedar, por ejemplo, la manga te queda aquí, más los 4 centímetros del resorte es esto. Entonces vas a tejer hasta esta parte. De todas maneras te voy a ir explicando parte a parte, pero básicamente es así de lo que consta este lindo suétercito ligero para ahora, para el otoño. Entonces son 2 piezas rectangulares igualitas y 2 mangas también que van a ser igual. El patrón es el mismo tanto en las mangas como en la parte delantera y trasera. Es un patrón súper sencillo que ahora te voy a mostrar hacerlo. Pero entonces lo que te quería dar como referencia es súper importante medirnos. Estas son las medidas que yo estoy utilizando en una talla, por así decirlo, mediana a grande. Y es importante entonces irte midiendo para que tú vayas tomando tu talla
correspondiente. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a conocer el paso a paso de este lindo suéter que estoy segura que te va a encantar el resultado. Bien, y entonces vamos a iniciar básicamente con una cadena inicial. Y vamos a empezar a tejer cadenas. El número de cadenas que debemos tejer es el número que vamos a necesitar justamente para lo ancho, que es esta parte de aquí abajo. Vamos a tejer de abajo hacia arriba. Entonces vamos a tejer el número de cadenas de los centímetros que necesitamos para llegar a el ancho deseado. Lo importante aquí es que tejamos en grupos de 5, es decir, debe ser múltiplos de 5 el número de cadenas que vayas a requerir. Yo en este caso voy a tejer 120 cadenas, que es lo que me da el ancho de mi blusa, perdón, de mi suéter. Entonces nos vamos tejiendo cadena tras cadena hasta tener el número de cadenas necesarias en múltiplo de 5. Bien, aquí ya yo tengo mis 120 cadenas y ahora lo que vamos a hacer una vez que ya tienes tus cadenas totales es que vamos a agregar más bien 2 cadenas adicionales. Una, 2. Entonces una vez que ya tengo, acá las voy a poner, a partir de que ya tengo mis 2 cadenas adicionales, entonces voy a hacer mi primer punto alto a partir de la cuarta cadena a partir del gancho. Entonces cuento 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a hacer un punto alto. Y entonces tanto mis cadenas, estas iniciales, me cuentan como un punto alto. Este sería mi segundo punto alto. Ahora me voy a pasar a la siguiente cadena y voy a hacer otro punto alto. Esta vuelta va a ser de puros puntos altos. Me paso al siguiente, hago nuevamente otro punto alto. Me paso al siguiente, otro punto alto y así hasta llegar a la última cadena. Bien, aquí ya terminé mi vuelta de puntos altos, llegué a mi última cadena donde hago mi último punto, este que está pegado aquí al nudito, la cadena inicial. Como mi estambre es muy delgadito, estoy encontrando la hebra esta. Y aquí hago mi último punto. En total debo tener mis 120 puntos altos en esta vuelta contando las cadenas iniciales, ¿ok? Ahora vamos por la segunda vuelta, que básicamente es lo que compone a todo el patrón, y para eso voy a subir con 1, 2, 3 cadenas. Giro mi tejido y ahora en ese mismo punto donde estoy subiendo con mis 3 cadenas, este primerito, lo enseño aquí a la cámara, aquí estoy. En ese mismo voy a tejer 2 puntos altos en el mismo punto. Ahí déjenlo, vuelvo a tomar. Inicio y hago 1 y 2. Que tomando mis cadenas de subida estoy formando un grupo de 3 puntos altos, si se fijan. ¿Ven? Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto voy a hacer un grupo, de 5 puntos altos. Entonces, a ver, cuento otra vez. 1, 2, 3, 4. En el quinto subo, hago mi primer punto alto y en el mismo punto voy a hacer 4 más para formar un abanico.
y 4. De esta manera. Entonces tejí en total 5 puntos altos en el mismo punto. ¿Ven? Ahora nuevamente voy a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto vuelvo a tejer un abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y así es como se van formando. Se fijan, inicié con solo 3, después me fui brincando 4 puntos, en el quinto tejo 5 puntos altos, nuevamente me paso 4 puntos, en el quinto hago 5 puntos y ese es básicamente el patrón que voy a ir siguiendo durante esta segunda vuelta. Entonces nuevamente cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto 5 puntos altos para formar mi otro abanico. Y así me voy a ir tejiendo durante toda esta vuelta hasta llegar nuevamente a la otra orilla, que ahorita te voy a explicar cómo la finalizamos. Entonces nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, 5 puntos altos. Bien inspirados, aquí ya terminé esta segunda vuelta. Si se fijan, aquí están todos mis abanicos. Llegué a la otra orilla donde tengo mis 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y esta, que es mi última vareta, que son mis cadenas de subida. Justamente en esa vareta, que es en mi último punto, en mi tercera cadena de subida, es donde voy a hacer mis 3 puntos altos, que es como inicié esta vuelta, en esa misma cadenita de subida. Y solamente hago mis 3 puntos para tener el otro lado como inicié. Aquí inicié con 3, aquí termino también con 3. ¿Ok? Y es así como cerramos esta segunda vuelta. Ahora el patrón de mi suéter básicamente es eso, una vuelta de puntos altos y una vuelta de abanicos. Y eso lo vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta. Y en cada vuelta siempre vamos a iniciar subiendo con 3 cadenas, que ahora voy a hacer mi vuelta de puntos altos en esta tercera cadena. Y les voy a explicar cómo la hacemos. Siempre es igual, ¿ok? Pero como aquí inicié a partir de las cadenas, les voy a explicar cómo vamos a terminar iniciar esta, perdón. Entonces tomo mi lazada que ya subí con mis 3 cadenas, que es mi primer punto alto. En este primero no voy a tejer porque mis cadenas ahora van a actuar como si fuera mi primera vareta o mi primer punto alto. Entonces me paso hasta el segundo y a partir del segundo empiezo a tejer mis puntos altos. Me paso al tercero y ahora también tejo todos los de mi abanico, mis 5 puntos en puntos altos. De esta manera. Así me voy a ir tejiendo punto por punto con puros puntos altos para ir formando nuevamente el patrón o la secuencia de lo que consta el patrón que voy a estar tejiendo en todas las partes del suéter. Nuevamente voy armando todos mis puntos hasta llegar hasta la otra orilla. Miren, así es como se va viendo, ¿ven? Una vuelta de puntos altos, mis abanicos y otra vuelta de puntos altos que ya estoy repitiendo. Y así los mismos puntos los vamos observando aquí. Entonces no hay pierde que nos brinquemos ninguno, ni que no se aprecie ninguno, todos son igualitos. Están súper bien marcados.
Y eso es básicamente lo que vamos a ir tejiendo. Así de sencillo. Entonces vamos a terminar esta vuelta de puntos altos. Te digo nuevamente cómo continuar la vuelta de abanicos. Y ya te explico cómo vamos a continuar tejiendo toda la parte de nuestro suéter. Bien inspirados, aquí ya terminé mi tercera vuelta, así es como se ve el patrón. Y aquí llegué, tejí mi último punto, este de aquí, tejí el último, pero me falta todavía mi vareta inicial, la de subida. Entonces esa también la debemos tejer justo en la tercera cadena de subida con un punto alto, para que quede de esta manera, ¿ok? Entonces tiene que ir quedando rectito, por eso siempre también las varetas, o más bien las cadenas iniciales, siempre se tejen al final, ¿ok? Ahora, vamos a repetir ahora la vuelta de abanicos, para eso también voy a subir con 3 cadenas, como lo hemos venido haciendo. Siempre, para iniciar, siempre mis 3 cadenas. Ahora, recuerden que en esta orilla, en la segunda vuelta, fueron 2 varetas adicionales para formar un grupo de 3 ya con mis cadenas. Entonces, estas cadenas de subida ya me cuentan como un punto alto. Entonces, en el mismo punto, tejo nuevamente 2 varetas para formar mi grupo de 3. De esta manera. Y ahora sí me voy brincando mis primeros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto tejo mis 5 puntos altos para empezar a formar mis abanicos. Aquí está formado mi abanico, que si se fijan queda justo arriba del que tejí abajo. Siempre deben quedar así. Ahora, nuevamente me brinco 1, 2, 3, 4 y en el quinto nuevamente tejo mi otro abanico. Y así nos vamos tejiendo nuevamente esta cuarta vuelta de abanicos con el mismo patrón, si se fijan, y repitiendo la misma secuencia hasta llegar a la otra esquina. Y así es como se va repitiendo el patrón. Entonces, como empezamos a tejer de abajo hacia arriba, este es nuestro ancho y ahora con cada vuelta le vamos a dar la altura que requerimos, que era lo que yo te comentaba en esta parte. Al final vamos a tejer 2 rectángulos para la parte central, que van a ser, yo ya estoy tejiendo de aquí hacia arriba, repitiendo vuelta tras vuelta el mismo patrón de puntos altos y de abanicos hasta tener la altura que necesites de lo largo de tu suéter, como tú lo vayas a querer en cuanto a lo largo. Entonces se va repitiendo vuelta tras vuelta todo el patrón hasta tenerlo completo. Por eso no te doy una cantidad de vueltas, porque al final la cantidad de vueltas es de acuerdo al largo que tú quieras tu suéter. De todas maneras, yo ahorita al finalizar esta parte te la voy a mostrar, te digo cuántas vueltas fue las que yo realicé para que me llegara a esa parte. Ahora, algo que tienes que tomar súper en cuenta es que más allá del largo que tú elijas para tu suéter, también le vamos a hacer en esta parte de abajo nuestro resorte. Entonces, nuestro resorte, el que yo le voy a hacer, va de 5 centímetros. Por lo tanto, entonces toma en cuenta que aparte del largo que vas a hacer con este patrón o esta secuencia, además le vas a agregar 5 centímetros adicionales o más. Esto ya es a tu gusto, le puedes quitar también. Depende tú cómo lo quieras en la cuestión del resorte. Yo le voy a agregar 5 centímetros de resorte en la parte de abajo, que eso ya lo vamos a hacer al unir nuestra pieza. Entonces, solamente para que lo tomes en cuenta. Si yo tejí 50 centímetros de largo, entonces en total me va a dar 55 centímetros mi suéter. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta en cuanto al largo que ustedes van a querer. Entonces, nos vamos a ir repitiendo esta secuencia. Al final, perdón, de esta vuelta de abanicos, acuérdense que cerramos
con mis 3 puntos altos en esta orilla, justamente en la cadena de subida, en la tercera cadena de subida de mi vuelta anterior. Es ahí donde voy a cerrar con mis 3 puntos altos, como lo hice al iniciar esta vuelta. Y así nos vamos repitiendo entonces vuelta tras vuelta, y ahorita les muestro cómo queda todo el patrón, ¿va? Bien inspirados, pues aquí ya he terminado el número de vueltas y los centímetros que necesito. En este caso lo único que hice fue terminar, que es súper importante. Recuerden que nuestra secuencia consta, más bien nuestro patrón consta de 2 secuencias. Una la de abanicos, aquí se ve, una la de abanicos y otra la de puntos altos. Eso hace nuestro patrón, ¿ok? Y que repetimos continuamente. Yo para lo alto de este lindo suéter de otoño, lo que hice fueron 27 vueltas de este patrón, es decir, en total 54 vueltas, ya que estoy considerando doble vuelta, la de los abanicos y una de puntos altos, ¿ok? Y esos son los centímetros que te enseñé en un inicio. Entonces, este es mi rectángulo, acá está la parte de abajo, y lo largo que yo lo quiero. Si tú lo quieres más corto, menos números de vueltas. Si lo quieres más largo, entonces más número de vueltas. También toma en cuenta que le vamos a hacer la parte del resorte que te había comentado también desde un inicio. Entonces, para que consideres también esos centímetros iniciales, ¿ok? Y bueno, de esta va a ser nuestra parte ya sea delantera o trasera. Por lo tanto, tenemos que hacer 2 juegos. Ahora, cuando remates, yo estoy dejando aquí un sobrante de hilaza para poder unir la parte de arriba. Aquí están mis 2 partes, déjalas acomodo, que son igualitas. Y entonces estoy dejando, como te digo, un sobrante para unirlas por la parte de aquí arriba, ya que vamos a hacer la parte también del cuello, que en un ratito te voy a enseñar. Y del otro también dejé otra parte, que obviamente va a estar del otro lado, ¿ok? Entonces es súper importante. Para este rectángulo, recuerda que iniciamos con 120 cadenas para esta talla, y siempre deben ser múltiplos de 5. Entonces, obviamente, si tú quieres una talla más grande, hay que agregar, o si lo quieres más flojito, yo lo que te aconsejo, como te menciono, siempre es medirte, o si no, tomar una prenda de la talla así como la quieres, tal cual, para que puedas medir cuánto es el ancho que requieres, y en eso basarte para que quede igual el suéter, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a doblar estas partes. Esta es mi parte delantera y trasera, y vamos a empezar con la parte de las mangas. La manga es igualita. Recuerden que nos estamos basando en medidas. Entonces, yo aquí ya tengo también avanzada la parte de la manga. Este es mi rectángulo de la manga. Y en esta, en lugar de haber hecho 120 cadenas, hice solamente 90 cadenas. Y el total de largo, como lo quiero sueltito y lo quiero un poco larguito, entonces hice 28 vueltas, es decir, una vuelta más que la parte central de mi suéter. Así que si se fijan, es súper sencillo de realizar. Básicamente son 4 rectángulos, 2 para la parte de enfrente y la parte de atrás de nuestro suéter, y la parte de las mangas, que son otros 2 rectángulos con las medidas que requerimos, que fueron las que te mostré al inicio del video. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí nuestro rectángulo de las mangas, aquí sí hay una variación y es importante poner atención, ya que esta parte de la manga le vamos a hacer resorte. Si tú la quieres la manga abierta, entonces puedes terminar con una vuelta de puntos altos. Si quieres con resorte, ahora te muestro cómo lo vamos a realizar. Yo terminé, si te fijas, ahora no terminé con la vuelta de puntos altos, sino que terminé, por así decirlo, con nuestra penúltima vuelta, que es la vuelta de abanicos, ¿ok? Ya que tengo esta vuelta de abanicos, entonces lo voy a hacer lo siguiente. Necesitamos disminuir el puño de nuestra manga, que aquí te enseño una de las mangas que ya tengo terminadas. Si te fijas, este es el resorte de mi manga, que así es como se ve. Entonces necesito disminuir esta parte de aquí para empezar a hacer la parte del resorte, ¿ok?
Y para eso voy a subir con una cadena, giro mi tejido y ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones. Entonces para eso voy a tomar el primer punto, déjenme acercar un poco la cámara. Listo, voy a hacer mi vuelta de disminuciones y voy a empezar a partir de mi primer punto. Si te fijas, perdón, no estoy tomando el primer punto. El primer punto es donde subo con la cadena, ¿ok? Entonces aquí tomo una, me paso al siguiente punto, tomo otra y cierro. Son disminuciones de puntos bajos. Entonces paso al siguiente, tomo una lazada, paso al siguiente, tomo una lazada y entonces cierro mi punto. Tomo el siguiente, aquí tomé una lazada antes. Paso al primer punto, lazada, el siguiente punto y ya que tengo 3 cadenitas, cierro. Nos vamos a los siguientes 2 y hacemos lo mismo. Ya que tengo mis 3 cadenas, cierro. Si lo quieres un poco más flojito, yo lo que te aconsejo es que entonces, en lugar de hacer puras disminuciones, hagas 2 puntos, una disminución y además que cambies, si lo quieres como más sueltito, igual también puedes cambiar el número de ganchillo por uno más grande. A mí me gusta hacerlo con la misma medida y solamente hacer las disminuciones. Y es básicamente lo que vamos a hacer durante esta vuelta para reducir entonces el espacio de mi puño o de mi manga y que quede más corto, no más corto, más bien más ajustado. Bien inspirados, pues aquí ya llegué al final. Acuérdense que también tomamos la última cadena de subida con la que iniciamos la vuelta anterior, ¿ok? Ahí se toma el último punto. Ok, ahora, ¿cómo vamos a continuar haciendo nuestro puño? Pues en este caso vamos a subir con 3 cadenas, 2, 3 cadenas, giramos nuestro tejido y ahora en cada punto vamos a realizar un punto alto. Recordemos que las 3 cadenas funcionan como nuestro primer punto alto. Y ahora entonces vamos a ir tejiendo cada punto de la vuelta anterior y lo vamos a ir tejiendo con puntos altos para ir formando en la siguiente vuelta ya nuestro resorte. Entonces en cada punto un punto alto. Bien, aquí ya hice mi vuelta de puntos altos. Recuerden también tejer su último punto alto en la tercera cadena de subida para terminar esta vuelta. Yo aquí ya la tengo y si se fijan se ve parejito, ¿ok? Ahora, entonces voy a subir nuevamente con 3 cadenas y voy a comenzar a tejer lo que va a ser mi resorte, que ya lo hemos tejido también en varios tutoriales, de hecho es el resorte que siempre realizamos. Creo que es el más sencillo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Estas son mis cadenas de subida, entonces voy a tejer a partir de mi siguiente punto alto y lo voy a tejer en relieve. Esto es tomando el punto anterior por la parte de atrás. Creo que ahí se ve bien, ahí está. De esta manera, paso mi hebra y tejo mi punto alto como normalmente lo hago. Así es. Ahora, el siguiente punto, en lugar de tomarlo por detrás, lo voy a tomar, perdón, por delante, lo voy a tomar por detrás. Si te fijas, paso mi gancho por detrás.
tejo mi punto alto. El siguiente por la parte de adelante. El siguiente por la parte de atrás. El siguiente por delante. Y así sucesivamente. Uno por delante, uno por detrás. Para tenerlos en relieve, miren. Aquí se ve mejor. Y así me voy tejiendo toda esta vuelta, tomando el punto anterior por delante y el siguiente por detrás, y así sucesivamente. Bien, inspirados, aquí terminé mi último punto alto, pero recordemos que tenemos nuestras cadenas de subida. Ahí, esa no la voy a tejer en relieve, esa la voy a tejer en mi tercera cadena de subida, como lo he venido tejiendo hasta el día de hoy. Más bien, hasta el día de hoy, como lo he estado tejiendo. Ay. Listo. Y es así como queda. Ok, entonces ahora voy a subir nuevamente con 3 cadenas. Giro mi tejido. Y en esta siguiente vuelta lo que tejí hacia atrás se teje hacia atrás, lo que tejí hacia adelante se teje hacia adelante. ¿Cómo sé? Porque tengo esta hacia adelante, si se fijan, y esta la tengo hacia atrás. Miren, aquí se ven como los bordecitos de los que van adelante. Y es así como lo voy a tejer nuevamente. Entonces, este que está por detrás, lo tejo por detrás. Miren que no lo tomé bien. Listo. El que está por delante, por delante. Siguiente, que está por detrás, por detrás. Siguiente por delante. Y así, lo único que hago es seguir la secuencia que me marcan los puntos de la vuelta anterior para tejer esta siguiente vuelta. Y así nos vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta tener el ancho de mi resorte. Que en este caso, como te decía, yo lo estoy haciendo de 5 centímetros. Para eso estoy haciendo 8 vueltas. Ya contando estas 3 que tenemos, entonces me harían falta 5 vueltas más, aparte de estas 3 que ya tejí. Estas son 3, me harían falta, perdón, 5 vueltas más para tener los centímetros que deseo del puño. Esto también ya lo puedes adaptar a tu gusto. Si lo quieres, te digo, cortito, como por ejemplo ahorita con estas 3 vueltas, si lo quieres más ancho, o si simplemente no lo quieres, pues ya sabemos cómo terminamos la vuelta de los abanicos. Después de la vuelta de los abanicos, solo puntos altos y con eso terminamos nuestra vuelta. A menos que quieras que quede en abanicos, eso ya es a tu gusto, ¿ok? Pero bueno, yo me voy a seguir haciendo entonces con esta vuelta más las otras 5 que me hacen falta para terminar la parte del puño de mi manga. Bien inspirados, aquí he terminado mi última vuelta para hacer esta parte del resorte, así es como se ve, así es como queda. Entonces lo que voy a hacer, recuerden que hay que tejer siempre nuestra vareta, nuestra tercera cadena de la vareta anterior como nuestro último punto, siempre, para que quede parejito, si no se nos va a empezar a recorrer hacia la derecha. Siempre hay que cerrar nuestras vueltas en el último punto, que en este caso sería nuestra vareta de 3 cadenas, que sería cerrarla en el último punto, que igual se los muestro.
Aquí hice el último punto alto por la parte de atrás de mi vareta anterior. Y aquí, si se fijan, están mis 3 cadenas de subida con las que inicié la vuelta anterior. Ahí en mi tercera cadena siempre hago mi último punto alto. Ese los había mostrado, pero de todas maneras se los vuelvo a mostrar para que no se les vaya a olvidar, ¿ok? Y bueno, una vez que ya tenemos esta última vuelta, lo que voy a hacer es una cadena adicional para rematar, pero voy a guardar bastante hebra para justamente unir toda mi manga, que es como lo voy a cerrar. Así es como debe quedar. Miren. Entonces voy a jalar bastante hebra para poder cerrar mi manga posteriormente, ya una vez que la una a mi suéter. Más vale que sobre a que falte. ¿Ok? Y bueno, ya cuando tengo suficiente lo corto. Y entonces voy a jalar por aquí para rematar. La voy pasando toda para rematar. Perdón, dejé el aire prendido. Espero que me hayan escuchado bien. Y así voy pasando toda mi hebra para poder rematar. Y así es como queda terminada esta manga. Esto ya lo voy a hacer aquí rollito mientras lo utilizo para poderles explicar el siguiente paso, que básicamente lo que vamos a hacer es unir todas las partes de nuestro suéter para ya dar los últimos toques finales. Bien, se me olvidó comentarles que, bueno, obviamente de esta pieza vamos a hacer 2 juegos que van a ser nuestras 2 mangas. Yo aquí ya las tengo. Igual que la otra pieza, que son la parte de atrás y la parte de adelante, que acá tengo la otra parte. Dejen subo un poquito más la cámara para que lo puedan apreciar un poquito más. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir las partes tanto de atrás como de adelante primero. Para eso, déjenme quitar esto para que no nos estorbe, no nos confunda. Esta es la parte de arriba. Entonces aquí vamos a unir para dejar la parte del cuello. Aquí yo ya puse mis marcadores y básicamente lo que voy a hacer es que tomé de aquí, de esta orilla hacia acá, 32 puntos y de esta orilla hacia acá 32 puntos. Ahora me van a decir, sí, pero si yo lo voy a hacer en una talla más grande, ¿cuánto es lo que tiene que quedar? Entonces les voy a dar la medida de la parte central para que puedan ver en su talla cuántos puntos de acá y de acá deben tomar. La parte central de aquí me está midiendo, déjenme acomodo bien me está midiendo 22 centímetros, ¿ok? Para la parte de aquí. Recordemos que le vamos a poner un tipo también como resortito en la parte de aquí para hacer la parte del cuello, pero de igual manera, si tú no lo quieres hacer con resorte, también puedes unir solamente estas partes y dejar solamente la abertura, que es la parte del cuello. Este ya es como un diseño extra un poquito para que se vea más tipo suéter, pero básicamente también lo puedes dejar así. Entonces la unión nada más se haría de estos dos extremos y ya no haríamos nada más, pero eso ya es a tu gusto. Entonces yo sí lo voy a unir. Para eso habíamos dejado de cada lado de nuestra prenda, les dije, estambre extra o hilaza extra, para poder unir justamente esos extremos y ya no tener que añadirle nuevamente estambre. ¿Y cómo vamos a unir? Para que quede más bonito la parte de arriba o la unión de aquí arriba de los hombros, vamos a unir básicamente con puros puntos bajos. Entonces me voy a acomodar, voy a girar esto para acomodarme y únicamente lo que voy a hacer es pasarme a mi primer punto de este lado. Si se ve, dejen bajo un poquito la cámara. Paso a mi primer punto de este lado y mi primer punto del otro lado también. De esta manera. Tomo mi hebra, la paso
y aquí hago una cadena inicial. Después me paso a los siguientes 2 puntos. Es que se me pierde un poquito. Y al del otro lado también. Tomo hebra, paso y ahora sí dejo un punto bajo. Paso al siguiente punto, de adelante, de atrás, tomo una lazada, ya que tengo mis 2 hebritas. Entonces hago mi punto bajo. Y así me voy a ir por cada uno de los puntos de este extremo, tejiendo puros puntos altos, tomando ambas partes o ambos puntos para unir. Bien inspiradas, entonces aquí ya tengo la unión. Si se fijan, le estoy dejando por el lado del revés, que es donde están los puntos bajos realizados, ya que este otro lado sería mi lado derecho. Entonces, este es mi lado derecho, está boca abajo, y este es mi lado revés, o sea, lo que iría al interior, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es unir mis mangas. ¿Cómo las voy a unir? Voy a buscar el punto medio de mi manga, que es este. Se los muestro así porque si no se pierde. Yo hice 90 puntos para mi manga, entonces mi punto medio es el punto número 45, puede ser el 44, el 45, el 46, no hay mucha diferencia porque son muy pegaditos los puntos, ¿ok? Entonces encontré mi punto medio, ese punto medio es el que va a ir justamente en el punto medio de mi unión. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner justamente, déjenlo pongo al revés entonces. Y voy a poner justo donde tengo la unión, aquí, lo voy a unir. Entonces sé que está en el punto medio tanto de la parte frontal, o más bien de en medio, con la manga. Y lo único que voy a hacer es acomodar mi manga, que quede bien en medio, y poner marcadores a los costados. Aquí ya puedo quitar estos porque ya hice las uniones. Entonces solamente uno. Que no puedo subir más la cámara para que lo puedan apreciar bien, pero igual ahorita se los muestro de costado. Y acá voy a poner otro marcador de este lado. Es que necesito que esté bien estiradito para que no vaya a poner, no vaya a quedar como después chueco. Listo. Entonces miren, puse los puntos, aquí así se aprecia un poquito más. Déjenme ver si puedo subir más la cámara. Así es como lo tengo unido. Miren, aquí tengo aquí tengo el de en medio y aquí tengo el de abajo de mi manga, ¿ok? Mi manga está estirada, aquí está la parte del puño. Entonces está estirada y es justamente, voy a unir un pedazo de hilaza o de estambre desde esta esquinita y me voy a ir uniendo de igual manera. Y voy a unir de la misma manera en como uní estas dos piezas, pero ahora voy a unir estas dos. Así. Aquí creo que se ve mejor. Entonces me voy a ir uniendo todo este costado. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado de la manga, para tenerlos ya completas mis 4 partes. Bien inspirados, pues aquí ya está unida mi manga, ya está unida la parte central. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir por completo o cerrar por completo nuestro suéter. Y en este caso vamos a empezar por las mangas. Si se acuerdan, yo dejé estambre disponible para poder hacer justamente esta unión o cerrar esta parte, que sería esto de aquí, que es todo el contorno tanto de la manga, déjenme acomodo, todo este contorno de la manga y todo este contorno de la parte del suéter. Yo ya cerré el otro extremo, déjense los muestro. Miren, aquí ya está completamente cerrado. Y está cerrado también en la parte central. Aquí si se fijan no se ve siquiera el cierre, porque ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a cerrar. Para empezar, pues voy a sacar mi hebra, esta que dejé disponible, que siento que dejé demasiado disponible, pero bueno.
Lo importante es tener para alcanzar a cerrar todo este lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra aguja estambrera. Esta vez ya no vamos a cerrar con el ganchillo, sino con la aguja. Entonces aquí paso mi agujita, me paso la hebra, listo. Entonces ahora vamos a acomodar nuestro suéter y lo vamos a alinear. Como ya está unido aquí en esta esquinita, entonces ya nada más lo vamos a unir de par en par. Dejen acomodo mi prenda porque se está colgando del otro lado y me está jalando la prenda. Listo. Entonces recordemos que aquí tenemos unas cadenas de subida, todo este extremo que se tienden como a ocultarse, pero básicamente estas son donde tengo que unir. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el gancho, cuando hice mis puntos bajos para cerrar, pero en este caso con la aguja vamos a tomar un lado y otro lado. Por ejemplo, tomo este punto de aquí y tomo mi siguiente punto de acá, que recordemos que son nuestras cadenas de subida. Y lo único que hago es pasar por aquí. Yo tengo muchísimo hilo aquí, nada más con mucho cuidado para no enredarlo, para ir cerrando nuestra prenda. Entonces vamos jalando y pasando. Siempre es del mismo lado, si se fijan, por donde ingreso mi hebra, para que justamente lo vaya cerrando y lo vayamos también asegurando. Entonces, si se fijan, yo no empiezo de nuevo por acá, sino que empiezo por acá, siempre. Y tomo mis dos puntos de ambos lados, de esta manera. Entonces, es lo único que voy haciendo y lo único que voy a estar haciendo para cerrar mi prenda y que quede del otro lado, del lado derecho, invisible la unión. Porque con la aguja no hacemos ningún borde. Entonces me gusta cómo queda más limpio esta parte y queda igual de seguro. Lo que hacemos es así, irlo pasando poco a poco. O sea, es un poquito más tardado con la hebra más larga, pero igual les digo, pueden cortar la suya e irlo haciendo un poquito más rápido. Entonces es lo único que vamos haciendo hacia un lado y hacia el otro. Y básicamente esto es lo que vamos a ir haciendo durante todo el contorno de nuestro suéter. Vamos a ir cosiendo toda esta parte, todo igualito, igualito. Luego llegamos a la parte de la axila, que es esta parte, que también se teje igual, que es este como triangulito o esta V que se forma. Y después continuamos con toda la parte de abajo, que es la parte central, hasta llegar al otro, hasta la otra orilla de este lado. Y con eso concluiríamos la forma en que cerramos nuestro suéter, para que ya nos quede así completamente cerradito y voltearlo para verlo ahora sí completo y mostrarles, miren, así es la unión y si se fijan no se ve, no se queda abierto, no nada y se ve súper bonito, más limpio, más prolijo y no queda por este lado, miren, si se fijan tampoco se ve o se percibe mucho la unión como en el caso por ejemplo de las mangas, que aquí sí se nota el bordecito de los puntos. Déjenlo pongo más para acá. Aquí sí se nota el borde de los puntos, que también pasa en la parte de arriba. Pero este fue para darle una terminación a las mangas y a la parte de los hombros. Por eso lo cerramos de esta manera, que igual también lo puedes cerrar como tú gustes, también con las agujas se puede. Entonces vamos a hacer eso para terminar. Ahora sí, por completo nuestro suéter y ya solamente terminar con los resortes que vamos a hacer en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y los veo en un momento. Bien inspiradas, pues aquí terminé de unir ya
mi suéter. Si se fijan, esta es la unión que no se nota. Aquí está, aquí está. Y es muy sutil, entonces es así como queda ya la unión de ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer únicamente ya es la parte final, que ya es la parte final del cuello, tanto del cuello como la parte de abajo, que es la parte de nuestro resorte, que va a ser igualito que como lo hicimos con las mangas. Aquí nada más, por ejemplo, ya terminamos en la vuelta de puntos altos, entonces ya tenemos nuestra primera vuelta de puntos altos para iniciar nuestro resorte. Lo único que voy a hacer es nuevamente unir mi hebra. Para eso voy a hacer una cadena inicial en mi gancho, así, de esta manera. Y lo que voy a hacer justamente es unirlo en mi primer punto alto. Déjenme bajar un poquito la cámara. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra unión. Voy a identificar mi primer punto alto, el que está solito aquí. Aquí ya una vez que identifiqué este, entonces nos vamos a ir al punto justamente de la unión, este de aquí central. ¿Ok? Es ahí donde voy a unir mi hebra. Solo la voy a pasar justamente por ahí, de esa manera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a subir con 2 cadenas más, porque ya tengo mi cadena inicial, entonces nada más voy a hacer 2 cadenas más, nada más que lo dejé muy apretado, a ver. Ahí está. De esta manera, ¿ok? Y ahora sí me voy a ir tejiendo en relieve como lo hice también con mis mangas y ocultando también esta hebrita que me queda por aquí de mi cadena inicial. Entonces ya identifiqué mi primer punto alto, ahí está. Entonces empiezo a tejer por delante mi siguiente punto alto, por detrás en el siguiente punto, por delante en el tercero, por detrás en el siguiente, y así tal cual como lo hicimos en la parte de nuestros puños de las mangas del suéter. Nada más vamos a ir tejiendo puntos en relieve y vamos a hacer las vueltas que queramos. Nada más ahorita te voy a explicar cómo terminamos, cómo iniciamos nuevamente la siguiente vuelta y posteriormente ya solamente vamos a dar las vueltas que necesitamos para el grosor que queremos de nuestro resorte. Entonces me voy a ir tejiendo toda esta vuelta en relieve, en puntos altos en relieve, y ahorita te explico cómo cerramos y cómo iniciamos nuevamente la siguiente vuelta. Inspirados, antes de continuar, aquí ya hice por ejemplo toda esta parte, pero ya llegué justamente al enlace o a la unión de este lado. Entonces les quería explicar cómo vamos a proceder en esa parte. Si se fijan, aquí está mi unión, ¿verdad? Este fue mi último punto alto que tejí por delante. Entonces aquí, si se fijan, está mi punto alto de este lado y mi punto alto de este otro lado. Entonces este punto alto es el que voy a tejer por la parte de atrás, el de la unión de uno de los lados. Ese lo voy a seguir tejiendo en mi secuencia normal hacia atrás, y el que tengo de este otro lado, que es la unión del otro, pues sí, este es el frente, este es la parte de atrás, por así decirlo. Entonces este lo voy a tejer por delante. Y ahora sí, ya me sigo todo este otro lado, que es la parte de atrás. Es que no tiene, en sí nuestro suéter no tiene un lado de atrás y adelante, pero para que lo identifiquen. La parte de atrás ya la voy a seguir tejiendo en continuación en mi secuencia. Si este lo tejí para adelante, entonces continúo con el siguiente punto alto por detrás. Luego el siguiente por delante.
Y así hasta llegar al otro lado, ¿ok? Nada más les quería explicar cómo en la unión también tenemos que tejer esos puntos para dar la vuelta. Bien inspirados, aquí ya di toda la vuelta a mi cuello. Y ahora les iba a comentar cómo vamos a cerrar. Si se fijan, cuando iniciamos con las cadenas iniciales, donde uní mi hebra, perdón, en la vuelta en el inicio de esta vuelta, inicié justamente en el punto alto de la unión de este lado. Entonces ahora me falta el punto de la unión de este otro lado. Entonces yo estoy cerrando aquí mi último punto, tejiéndolo por la parte de atrás. Entonces este punto alto de la unión, este que tengo aquí donde se unen estas dos partes, lo voy a tejer por delante. Y así ya tengo tejidos mis dos puntos de la unión. Y ahora para cerrar esta vuelta voy a tejer en la última cadena de subida, en la tercera cadena de subida, con un punto deslizado, voy a cerrar esta vuelta. Y así es como termino esta vuelta de resorte o de mis puntos altos en relieve. Ahora vamos por la segunda vuelta, para eso nuevamente subo con 3 cadenas, de esta manera, y entonces empiezo a tejer no en este donde cerré, sino en el siguiente, en la secuencia en la que tejí la vuelta anterior. Si está tejida por delante, tejo por delante. Y lo que esté tejido por detrás. Igual que hicimos con la parte de los puños de las mangas. ¿Ok? Y así nos vamos tejiendo todas las vueltas de nuestro resorte hasta la altura que queramos. En este caso yo voy a hacer 8 vueltas, ya contando esta que es mi segunda vuelta, para tener la altura del cuello que yo quiero. Ya en dado caso que tú quieras menos, pues solamente damos menos vueltas. Y esto mismo que hicimos en el cuello es lo que vamos a hacer también en la parte de abajo de nuestro suéter para hacer el resorte. Yo aquí de hecho ya lo tengo un poco iniciado, pero te explico. Volvemos a unir justamente en donde tenemos nuestra unión, o en cualquier punto alto puedes empezar a unir tu hebra. Subimos nuevamente. Yo te recomiendo que sean en las orillas porque al final, como hacemos un cierre, no es continuo, entonces para que no se vaya notando justamente ese punto alto que vamos haciendo la unión como en la parte de acá arriba, siempre en los costados. Entonces unimos nuestra hebra, que en este caso ya lo tengo unido de este lado, y empezamos igual a subir con 3 cadenas y empezamos a tejer cada uno de los puntos en relieve, uno hacia adelante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás, y así sucesivamente hasta cerrar la vuelta, que cerramos igual con punto deslizado en la tercera cadena, igualito como hicimos en el cuello, ¿ok? Y así nos vamos dando vuelta tras vuelta en punto alto en relieve para tener lo ancho de la parte de nuestro resorte, de la parte de abajo de nuestro suéter. Y con eso finalizaríamos ya ahora sí nuestro suéter. Así que me voy a ir tejiendo estas dos partes, tanto la del cuello como la parte de abajo, y una vez que lo tenga completo se los enseño. Bien inspirados, y es así como queda este lindo suéter. Se los muestro así para que lo puedan apreciar, para que lo puedan ver completito, para que le puedan ver los resortes tanto en la parte de arriba del cuello como en la parte de abajo. También en la parte de las mangas, y enseñarles también cómo no se nota la unión de aquí lateral. Es esta parte de aquí, cómo se pierde de alguna manera. No es como tan notorio como las partes, por ejemplo, que unimos en la parte de aquí arriba. Vean, se ve aquí una línea diferente que también se ve se pierde mucho. Entonces, esas son las dos uniones diferentes que lleva este suéter. Así es como queda el cuellito. Y me encanta, la verdad, los puños, las manguitas. ¿Cómo queda? Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este tutorial, que se animen a realizar este suéter de otoño, que estoy segura que les va a gustar. Es muy ligerito, justamente para ahora que apenas empieza a cambiar el clima. También que permite que entre el aire por el diseño. Una blusita
interior abajo y que es todavía como muy de esta temporada, todavía no es como de invierno, es muy ligerito, pero también se puede utilizar en el invierno justo cuando son las horas como de más calorcito o cuando apenas está por iniciar. Espero que se animen a realizarlo, que les haya gustado mucho. Como saben, si te gustó, dale like al video, es totalmente gratis. También suscríbete para no perderte los nuevos tutoriales que subo cada semana. Y nos seguimos viendo aquí una semana más en Inspiración a Crochet.